Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Ya saben que siempre debajo del video les aparecen todas mis redes sociales. Métanse desde ahí, los va a llevar a Facebook, el Rincón de la Hechicera. Ahí respondo todas las dudas que tengan acerca de todo lo que hago a distancia. Limpias, divorcios energéticos, sanación para mascotas, rituales de cumpleaños, lecturas de tarot, de runas, de Ogam, de vidas pasadas. Si en algún momento quieren tener contacto con alguien que ya no está, lo hacemos por medio de una lectura de tarot. Hago muchísimas cosas, escríbanme en mi página, ahí les doy los precios para que puedan agendar su cita y ya saben que subo videos miércoles, jueves y domingos. Muchas veces no me da tiempo de subir los horóscopos el domingo y los subo el lunes, hay veces que no me da tiempo de subirlo el miércoles y el jueves subo los dos videos. Y de repente hay veces que los tengo que mover así, pero bueno, trato de respetar las fechas que les doy, pero bueno, trato también de cumplir con 3 videos cada semana para poder compartir muchas cosas con todos ustedes. Gracias por los likes, por las muestras de cariño, por compartir mis videos y por las cosas tan lindas que me escriben. No se desesperen porque recibo muchísimos mensajes en todas las redes sociales todos los días. Y hoy les voy a platicar de cómo deben cerrar este año energéticamente y qué deben de evitar tener en casa o dejar de hacer en casa para no cargarse con esa energía negativa. Lo primero y algo que es muy importante es soltar, liberar todo lo que tiene que ver con cosas energéticas y emocionales. Pero eso representan también las cosas que tenemos en casa físicas. Si por ejemplo tienen alguna taza que ya era de hace muchísimo tiempo, del ex, de alguna amiga, del abuelito, pero ya está toda rota, despostillada, ya no sirve, liberen esos apegos, liberen esa energía. Su mamá, su abuelita, su amiga no están en ese recuerdo que ya está roto. Si ya se rompió, den las gracias y tírenlo, porque esa energía va a empezar a fluir y se va a empezar a mover. Si hay alguien que ya murió y ustedes están guardando toda esa ropa es una energía negativa. Si ustedes la usan, no les recomendaría mucho que usaran esa ropa. Si ustedes la quieren usar, bueno, límpienla, no nada más con jabón, sino límpienla energéticamente, para que esa ropa, no, cuando ustedes se las pongan, no sientan como que se sienten tristes y que digan, ay, esto se lo pone mi mamá, y ahora me siento triste porque la recuerdo cuando estaba. Porque muchas veces la ropa, los objetos, por ejemplo, una taza, una pulserita, un collar, en lugar de que nos ayuden a sentirnos bien, puede ser que eso esté muy cargado energéticamente y nos den un bajón terrible. Y puede ser que eso que nosotros usamos esté bloqueado, estancado, y a nosotros nos bloquea también las cosas. Hay cosas, por ejemplo, que de repente nos pueden regalar, que a lo mejor también nos detiene todo. Es muy importante, si tienen espejos rotos, tírenlos, no los peguen. Todo lo que tenga que ver con cosas que ya están viejas, que ya no sirven, tírenlas. Porque también le están diciendo al universo, estoy listo para soltar todo aquello que ya no sirve y darme la oportunidad de recibir cosas buenas y bonitas en mi vida. Si tenemos las manos ocupadas de cosas que ya no sirven, no nos va a llegar nada bueno, porque las manos están ocupadas. Si nosotros nos soltamos, vamos a poder agarrar cualquier cosa que sea bonita y cualquier cosa que el universo nos regale a nosotros. Y regalen, por ejemplo, si tienen pantalones que ya no usan o que ya no sirven, regálenlos, dónenlos. No regalen cochinadas, obviamente, pero si tienen a lo mejor un pantalón o un vestido o algo que digan, híjole, este ya tiene muchos años que no me lo pongo y estoy esperando bajar de peso o a que regrese la moda, a lo mejor si se lo dan a alguien que lo necesita, lo pueden hacer muy feliz. Si son cosas que ya no sirven y que están rotas, tírenlas. Algo muy importante, no reciban el año con zapatos viejos o con zapatos rotos o con cosas que estén ahí remendadas. Traten de ponerse ese día lo más bonito que tengan. No importa que no vayan a ningún lado, no importa que la pasen solos, no tiene nada que ver. Ustedes reciban esa energía del próximo año y cierren la energía de esta como si fueran unos reyes, como si fueran unas personas así súper pudientes que les fue súper bien este año. No piensen si les fue mal, sino agradezcan. Recuerden algo muy importante, que es nada más el paso de cómo cerramos este año para que iniciemos el otro. Entonces lo tenemos que cerrar al 100 para iniciar el año al 100. Ese día pongan una mesa bonita. No importa, como les digo, que estén solitos, que a lo mejor digan, híjole, es que estoy viviendo en tal país porque mi familia está en otro lado, o no pudieron viajar, o no pude ir. Pongan una mesa bonita, un mantelito, un platito, hagan algo que sea importante para ustedes. Regálense el poder estar bien, el poder sentir que ustedes tienen ese dinero, que pueden comer bien, que pueden comer rico, que pueden sentarse en una mesa que está bonita.
Y no hablo de una mesa que esté lujosa ni nada de eso, me refiero que esté limpia y que tenga unos cubiertos bonitos y que sea una mesa que esté bien puesta. Es importante también que ese día traten de tomar en vasos de vidrio, no desechables, aunque vayan los invitados y la familia para no lavar. De todas maneras, lo último que ustedes tomen, que sea como para pasar al siguiente año, que sea en algo de cristal, no desechable, porque les va a ayudar también a atraer mucho más prosperidad para el próximo año. Desháganse de todo aquello que ya no sirve. Chequen en el refri si hay cosas que ya no sirven, tírenlas. Si tienen toppers que ya están todos rotos, tírenlos. Si tienen especias o tienen cosas que ya están viejas o que ya tienen a lo mejor hongos, porque muchas personas, aunque no lo crean, guardan cosas que ni cuenta se dan, y ahí las tienen arrumbadas y a lo mejor ya tienen hasta animalitos y todo, y ahí las tienen. Saquen todo, muevan toda esa energía, limpien la casa, que eso es súper importante. Tener todo en orden ayuda también a traer prosperidad en nuestra casa. Limpiar debajo de la cama, tener las sábanas limpias. Ese día cambien sábanas, laven la ropa. Traten de abrir ventanas también para que se vaya saliendo la energía de ese día. Y traten de acomodar todo para que todo se vea armonioso. Es muy importante el orden. El orden va muy de la mano con la parte económica y también con la parte del dinero. Entonces traten de tener orden en su vida, pero también orden en su casa. Si viven con alguien que es muy desordenado, pues traten de decirle, oye, vamos a tratar de tener la casa limpia, ordenada, de no tirar las cosas, de lavar los platos en la noche, de dejarlos en el escurridor, de luego guardarlos para no tener las cosas tiradas, porque todo eso genera pobreza, genera caos, y si ustedes cierran el año así, así lo van a iniciar. Entonces es muy importante que ese día también se compren algo que a ustedes les guste, o si les regalan algo en esta Navidad o se compran algo para Navidad, a lo mejor no lo ocupen y guárdenlo para enero. Si tienen las posibilidades de comprarse algo para recibir el año, cómprenselo. Lo que más les recomendaría, si tienen la posibilidad, los zapatos. Unos zapatos nuevos para iniciar el año ayudan mucho, porque son los pasos que ustedes van a dar con una nueva energía, con una nueva, pues ahora sí que nueva energía de todo, no nada más de ustedes, sino también del año. Que esos pasos sean los pasos que los lleven a cada uno de los logros. Les voy a mandar, voy a hacer un video en donde les voy a decir cómo van a limpiar esos zapatos para que sean unos zapatos mágicos y unos zapatos maravillosos. Si no tienen la opción de comprar zapatos, pues límpienlos, boléenlos y guarden algo para recibir el año. Les voy a poner también cuáles son los colores que son para este nuevo año, pero aquí lo importante, obviamente los colores ayudan, pero también la energía de estrenar algo. De decir, ok, yo voy a tener dinero el próximo año, cierro el año con dinero, me va a ir bien y voy a poder comprarme ropa, voy a poder viajar, voy a poder cambiarme de casa, voy a poder ampliar mi negocio, voy a poder tener un negocio, trabajar por mi cuenta, voy a tener un trabajo que sea próspero, dependiendo de lo que cada uno desee. Eso es muy, muy importante. Y traten también de pagar sus deudas para que no empiecen el año con todas las cosas atrasadas, con eso que dejaron ahí pendiente. Si le deben a alguien, traten de pagarlo. Traten de como cerrar los ciclos lo más que puedan de todo. Si es cerrar un ciclo con el ex, si es cerrar con la amiga, si es en el trabajo, si es a lo mejor como cambiarse de casa, de todo lo que ustedes puedan hacer. Obviamente yo les estoy diciendo de lo que ustedes puedan hacer. Traten de cerrar todos los ciclos. De todo lo que quedó pendiente, que no pudieron hacer este año, ciérrenlo energéticamente y el año que entra lo abren con una energía completamente diferente. Tengo un video, luego se los voy a compartir en mi página otra vez para que vean cómo lo van a hacer. Pero aquí es muy importante como no atraer esa energía del pasado o de lo que no pudimos concretar en algún momento para la energía del próximo año. Entonces, a limpiar su casa, ponerle en orden, a no andar con cosas viejas, rotas, arreglar relojes, ponerles pilas y empezar a adornar las casas, que se vean bonitas, no nada más de Navidad, con adornos que ustedes lo vean y digan, compré unas flores o compré un cuadro o puse tal cosa que para mí me hace sentir como que estoy en un lugar bonito, en un cuarto bonito, en una casa bonita, porque eso les va a ayudar muchísimo a que se mueva la energía. Entonces, a sacar todo lo viejo, todo lo roto, y también al ustedes sacar todo eso roto y feo, ustedes también se están sintiendo confiados de que la energía va a fluir y que el año que entra vienen cosas buenas para ustedes y que de eso que ustedes están deshaciendo va a llegar algo mucho mejor. Y no nada más de cosas físicas.
puede ser incluso hasta relaciones. Esta relación que es tormentosa, en donde lloro todo el tiempo, me peleo todo el tiempo, donde no nos alcanza el dinero. Entonces es momento de cerrar un ciclo porque hay algo destinado para mí. Hay una nueva relación, hay un nuevo momento, hay un nuevo inicio para lo que sea. Pero depende de cada uno de soltar lo que nos impide avanzar. Y si podemos deshacernos de una taza, de un pantalón, de un plato, de un topper, de un cuadro, pues nos vamos a poder deshacer de cosas mucho más grandes y tóxicas que en algún momento no nos dejan avanzar. Recuerden que todo lo que nosotros guardamos siempre tiene que ver con un vínculo emocional. Entonces muchas veces a romper ese vínculo y tener esa fuerza para decir, ay, este pañuelo me lo regaló X y ya no está, pero bueno, lo recuerdo con cariño. No, ya no está, pues tampoco el pañuelo. Y esto me lo regaló mi mamá y bueno, pero mi mamá no está en la taza, mi mamá no está en ese cuadro. Mi mamá o mi abuelito, mi primo están en otro plano de conciencia y yo ahorita me siento libre para poder desprenderme de esto que ya no sirve, que está roto, y abro mi corazón para que llegue algo mucho mejor. Espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que vean este video. Muevan esa energía para que cierren el año bien y lo inicien bien. Que tengan bonito día.